Por si eres un alien de otro planeta o un ermitaño de una caverna profunda, hace unos días fue lanzado el segundo tráiler de Ant-Man and Wasp: Quantumania. Y con este segundo vistazo al primer programa que dará salida a la fase 5 de Marvel Studios, nos queda claro una cosa, y es que ha llegado la hora de Kang. El villano que viaja en el tiempo, aunque a veces también es un héroe dependiendo de sus variantes, ha venido al UCM a desafiar a los héroes más poderosos de la Tierra 616, y no va a parar hasta someterla a su yugo y desde allí a todo el multiverso. Para entender realmente a Kang hay que entender que hay variantes de este personaje. Hay un montón de Kangs repartidos por todo el multiverso, y es que en realidad Kang es un número infinito de variantes. Eso sí, al final todos se reducen a una persona, Nathaniel Richards. Tenéis un vídeo en el canal y aquí os lo dejo, ¿no?, explicándoos quién es Kang en los cómics, cuáles son sus posibilidades y todo eso, ¿vale? Es un vídeo que funcionó muy bien, de hecho lo hice en 2020 y en ese mismo vídeo ya decía que iba a aparecer en Loki. Hice spoilers sin saber nada, o sea, simplemente me lo imaginé, y es que tiene toda la lógica. Y es que, atención, este vídeo de hoy viene muy bien porque se ha filtrado, ojito, bueno, rumoraco. El rumoraco de hoy. Y es que Dani RPK, nuestro padre, ha dicho que vamos a ver varias variantes de Kang en Loki 2. En el vídeo de hoy nos vamos a adentrar en las múltiples caras de uno de los villanos más interesantes y temibles de Marvel Comics, haciendo un amplio repaso de las versiones más significativas. Es muy probable que de lo que os voy a comentar hoy algo saquen en Marvel Studios para que lo veamos en Loki segunda temporada. Lo aclaro de antemano, hacer el vídeo de hoy de verdad es una tarea multiversalmente difícil. Y es que hay un montón de Kangs, ¿vale? Pero bueno, lo he simplificado en este vídeo de hoy, ¿vale? Y los que os voy a comentar son los que creo que tienen más posibilidades de que aparezcan en el UCM. Aunque ya sabéis que al final son adaptaciones, ¿de acuerdo? No hay que tomárselo al pie de la letra. Creo que el Kang más similar al del cómic lo vamos a ver en Ant-Man Quantumania. Empezamos, bienvenidos mutantes e inhumanas a un vídeo multiversal. Bueno, pues vamos a adentrarnos ya en las múltiples caras del personaje de Kang en Marvel Comics, personaje creado por Stan Lee y Jack Kirby, y su posible adaptación al UCM, y vamos a hacerlo por orden cronológico, repasando a las diferentes versiones del personaje por su orden de aparición en las viñetas de Marvel Comics. Empezamos por Rama-Tut, primera aparición en Los Cuatro Fantásticos 19 en 1963. Los Cuatro Fantásticos no se dieron cuenta de en qué lío se estaban metiendo cuando regresaron al pasado para buscar una forma de devolver la vista a Alicia Masters. Allí se encontraron con un malvado dictador que se hacía pasar por un faraón egipcio. Rama-Tut, el antiguo gobernante y supuesto faraón egipcio, apareció por primera vez en el Fantastic Four 19. Como casi todas las variantes de Kang el Conquistador, Rama-Tut no posee superpoderes, confía en su genio y sus grandes conocimientos sobre la tecnología del futuro para retroceder en el tiempo, y así es como se estableció como faraón en el antiguo Egipto. Este villano usa varios poderes característicos de otras versiones de Kang en los cómics, como su pistola Ultradiot, y en esta primera historia Rama-Tut usó estas armas procedentes del futuro para esclavizar al equipo de los Cuatro Fantásticos e incluso intentó convertir a Susan Storm en su novia o prometida. Eran los 60, ¿vale? Allí, ya te digo, los personajes femeninos y sobre todo su Storm, al final siempre acababa siendo un poquito la mujer florero, ¿no? El villano siempre se enamoraba de ella y la quería para él. Le ha pasado a muchos personajes, desde Doctor Doom a Namor, todo el mundo se enamoraba de su. Aunque nuestro intrépido grupo de héroes fue capaz de cambiar el rumbo de las cosas, y esto junto con la intervención decisiva del primer mutante de Marvel, también conocido como Apocalipsis, todo esto contribuyó a la caída de Rama-Tut. Finalmente Rama-Tut usó su propia máquina del tiempo para escapar ante la sorpresa de los héroes y regresó al futuro. La pregunta es, ¿podríamos ver este Kang en el UCM? Pues yo creo que ya lo hemos visto, al menos una referencia en Moon Knight. Esto ocurrió en el episodio 3. Mark Spector pelea contra 3 personas al principio del episodio 3, el episodio que transcurre íntegramente en el Cairo, en Egipto, y el más joven de los hombres lleva un estampado o dibujo en su chaqueta que representa la icónica corona egipcia del antiguo gobernante y faraón Rama-Tut. Y lo más increíble es que la propia Marvel confirmó este hecho, con lo que damos por hecho de que este personaje es canon en el UCM y existió en algún momento en
la Tierra 616. Además, no descarto que esta variante, que al final no es que sea la variante, todo lo que sea del 616 no es variante, es canon, ¿no? Podría ser el mismo Kang. Yo creo que el Kang, por ejemplo, que vamos a ver en Ant-Man es el Kang del futuro del 616, pero debe de haber otros Kangs de otras tierras, ¿vale? Pues este mismo Kang a lo mejor ya viajó al pasado, se hizo faraón, ¿vale? Y a lo mejor lo vemos en Loki segunda temporada. Y es que esta que vamos a ver en Ant-Man yo creo que es la de Kang Prime, Kang el Conquistador, el Nathaniel Richards que todo el mundo conoce. Bueno, todo el mundo, los fricazos como tú. Inciso importante, Kang el Conquistador en realidad debutó en las viñetas en la misma etapa que Ramatut, meses más tarde, en septiembre de 1964 en el Avengers 8. Y más tarde los cómics lo volvieron a configurar para que fueran variantes entre sí en el arco de la historia La Madonna Celestial, en los cómics de Avengers de 1974. Aunque el nombre de Kang todavía era un desconocido en el universo Marvel, sus orígenes en el siglo 31 se establecieron en esta primera aparición fundamental. Esta es la versión de Kang con la que estamos más familiarizados, unos años después de que abandonara su identidad de Ramatut. Como ya expliqué su historia en el vídeo que antes os he mencionado, aquí haré un resumen rápido sobre su historia para que nos adentremos mejor en otras versiones. Nathaniel Richards ha tenido muchas y diversas encarnaciones a lo largo de los años y cada variante tiene su propia historia e identidad, pero se entiende que cada Kang alternativo que ha entrado en conflicto con la Tierra 616 es una variante del Kang Prime. Yo tengo la teoría de que en el UCM no va a ser así, que el Kang que vamos a ver, el Prime, ¿no? Ya te digo, creo que va a ser del 616, del futuro del 616, y no será de otro universo. Pero bueno, puedo estar equivocado y simplemente lo pueden haber adaptado tal cual como en el cómic, que es de otro universo. Pero bueno, enfoquémonos con el Nathaniel Richards del cómic. Nació en el siglo 31 de la Tierra 6311. Es un genio y posible descendiente de Reed Richards, aunque también se habla de que podría ser un descendiente de Doctor Doom. No acabo de entender muy bien todavía eso y no se ha aclarado nunca. Y es que Kang queda fascinado con la máquina del tiempo de Doctor Doom y eso hace que realmente pues se convierta en el personaje que es. Tras viajar al pasado y convertirse en Ramatut, enfrentándose a los Cuatro Fantásticos y más tarde convertirse en el Centurión Escarlata y enfrentarse a los Vengadores, decidió regresar al siglo 31, pero se equivocó saltando 1000 años al futuro, descubriendo una Tierra devastada por la guerra. A Nathaniel resultó sencillo conquistar el planeta, expandir su dominio por toda la galaxia y conquistar ese futuro reinventándose a sí mismo con el título de Kang el Conquistador. A partir de aquí, Nathaniel Richards, como Kang el Conquistador, viajó al presente y desafió a los Vengadores, los héroes más poderosos de la Tierra, planeta que siempre ha estado en su punto de mira y que ha llegado a ser una obsesión para él. Estuvo a punto de derrotarlos esa primera vez en los cómics, pero de alguna forma u otra nunca ha sido capaz de vencer a todos los Vengadores, ya sean del pasado, del presente o del futuro. Y es que ese quizá es su destino. ¿Veremos esta variante en el UCM? Bueno, ya te digo, yo creo realmente que la versión más parecida es la que vamos a ver en Kang. Varias cosas me hacen pensar eso, ¿no? Que este será el Kang definitivo que vamos a ver pues enfrentándose a los Vengadores. La primera, que el propio director ya lo ha medio confirmado, ¿no? Que es pues eso, un Kang gobernante, un Kang conquistador, un Kang muy parecido al del cómic. Se ha filtrado también que Janet Van Dyne le va a llamar Nathaniel y varios insiders ya han confirmado que este Kang es el de Kang Dynasty. Vamos con otra versión, Immortus. Su primera aparición fue en el Avengers 10 en 1964. Se trata de un poderoso genio que en el pasado fue Kang, Iron Lad, otra variante que veremos más adelante, y Ramatut, el cual, cansado de las batallas, prefirió mantenerse al margen de las conquistas, hecho que impulsó la decisión de los Guardianes del Tiempo de acudir a él con tal de preservar el correcto flujo temporal. Desde la perspectiva de los Vengadores, conocieron a Immortus poco después de luchar por primera vez contra Kang. Sin embargo, pasaron años antes de que se dieron cuenta de que los dos hombres eran el mismo. A diferencia de Kang, Immortus es más erudito y se arrodilla ante los Guardianes del Tiempo a cambio de controlar un determinado periodo de la historia. Por eso Kang desprecia a su futuro yo, por considerarlo un debilucho, y ha jurado no convertirse nunca en Immortus. Al igual que sus otras variantes, Immortus no posee ningún poder especial salvo el de su enorme intelecto. Otro aspecto a destacar de este personaje es que vive en el limbo, desde donde planea la mayor parte de sus movimientos. Hay que decir que Immortus siempre ha estado ahí entre el bien y el mal, ¿vale?
a mí personalmente creo que siempre ha estado más en el mal que en el bien, porque ha hecho cosas bastante horribles. Hubo una historia incluso de abuso sexual con Capitana Marvel, bueno, que fue un desastre, una de las páginas más negras de la historia de Marvel Comics. Pero bueno, siempre ha sido un personaje que, si le conviene estar con los Vengadores o con otros equipos y tal para hacer algo, pues oye, no tiene problema con juntarse con los buenos. Finalmente, como curiosidad, Kang consiguió cambiar su destino en Avengers Forever, en 1998, la gran historia que Carlos Pacheco dibujó. Y es que en esa historia Kang y Immortus, digamos que se separaron, ¿vale? Y cada uno pues tomó su vida de una forma diferente. ¿Podríamos ver esta versión en el UCM? Pues yo creo que ya la hemos visto, y es la que vimos en Loki. Y es que aunque en el último capítulo de la primera temporada nunca dijeron el nombre, ya que lo nombraron como el que permanece, es bastante sencillo identificar el personaje con el que debutó Jonathan Majors en el UCM, como una versión bastante adaptada de Immortus de Marvel Comics. Es decir, una versión más o menos benévola de Kang el Conquistador, que vive en una especie de limbo y que en esta serie es fusionada con el personaje del que permanece en Marvel Comics, que no tiene nada que ver con Kang. Mientras que en las viñetas de los cómics Immortus es visto como un socio o enemigo de los Guardianes del Tiempo, en Marvel Studios lo presentaron como el creador de estos seres, ya que Marvel prefirió adaptar este personaje mezclando su identidad. No creo que la variante de Immortus se vea ya en el futuro. Otra variante más, Victor Timely. Primera aparición, pues en el Avengers Anual 21 de 1967. Victor Timely es una versión divergente de Kang, que viaja del futuro a Illinois en el año 1910 y se establece en una ciudad llamada Timely, donde se hace con el cargo de alcalde. Todo esto después de caer derrotado nuevamente a manos de los Vengadores, y por eso esta versión de Kang adoptó el personaje de Victor Timely para intentar vencerlos desde el pasado. Casi un siglo antes del surgimiento de los Vengadores, esta variante de Kang estaba dejando su huella en la tecnología que daría forma a nuestro presente. Incluso introdujo la tecnología robótica que finalmente condujo a la creación de la primera antorcha humana. Esto dio sus frutos en la historia Dinastía Kang de Avengers 1998, desde el número 41 al 55, cuando las semillas plantadas por Victor Timely en el pasado permitieron a Kang hacerse con el control de los centinelas. Como curiosidad, decir que hay tres versiones del propio Victor Timely. Por un lado está el Victor Timely original, después está el Victor Timely Jr. y finalmente está el Victor Timely III, que estuvo en la década de los 80. ¿Podríamos ver una versión de este Kang? Sí, es muy factible. Por un lado, en el primer episodio de la serie Loki de Marvel Studios tenemos un gran huevo de Pascua, cuando vemos un póster con la imagen de un hombre que claramente es muy similar al Victor Timely de los cómics. Esto no ha sido confirmado por Marvel Studios, pero la verdad tiene un parecido muy heavy. ¿Y cuándo podríamos ver a esta versión, ¿no? Física, no en dibujo? Pues yo creo que la segunda temporada de Loki, porque se sabe que vamos a tener capítulos en los años 70. Y ya hubo un Timely en los años 70 también en los cómics, ¿no? Y a lo mejor, pues oye, tiene algo que ver. Quizá esta versión de Kang sí que es la del 616, que viajó al pasado. A lo mejor tuvo que ver con algo de S.H.I.E.L.D., ¿no? Con las partículas PIM. Tendría sentido, ya que las partículas PIM al final han sido importantes para viajar en el tiempo. Y ahora vamos con algo muy tocho, el Consejo de Kangs. Su primera aparición fue en el Avengers 267 en 1986. Y es aquí donde Kang se vuelve infinito. El Consejo de Kangs es esencialmente una reunión de Kangs de miles de líneas temporales diferentes. El Consejo de Kangs era un grupo liderado por el primer Kang, o el Kang Prime, que fue engañado por Immortus para eliminar a todos los Kangs divergentes en el multiverso, ya que eso aseguraría que el destino del primer Kang terminaría con él convirtiéndose en Immortus. Y en Marvel Comics, el Consejo de Kangs fue finalmente recreado como parte del colectivo Kang, para darnos a entender la infinidad de variantes que podrían existir del famoso villano en las diferentes líneas temporales o multiversos. Como curiosidad, durante la 89ª reunión de los Kang en el transtemporal Hub World, un limbo temporal que se ubica en un lugar fuera del tiempo históricamente gobernado por Immortus, exiliaron a Kanguro el Conquistador, por encontrarlo una aberración a toda clase de Kang. ¿Podríamos ver el Consejo de Kangs en el UCM? Sí, realmente pienso que es muy probable. Y si la vamos a ver, la veremos en Avengers Dinastía de Kang. Yo me imagino algo parecido a lo que se vio en Thor Love and Thunder con los dioses, pero espero que esta vez sin chistes tontos, ¿vale? Aunque bueno, si hay un Kang canguro por ahí y lo despiden y tal, a lo mejor pues hace gracia. Pero espero realmente que todo eso
si lo adaptan, ¿no? Lo adapten de forma seria. Y esto sin olvidar que en el sexto episodio de Loki ya tuvimos un guiño a este consejo de Kangs, ya que, como explicó el que permanece, en un primer momento él junto con otras variantes entraron en contacto y se reunían compartiendo conocimientos y tecnología hasta que unas variantes más malvadas comenzaron a conquistar otras realidades del UCM, y como resultado de esto se desató una guerra multiversal que acabó cuando el que permanece venció al resto de variantes con la ayuda de Elliot e impulsó la continuidad de una única línea temporal llamada la línea del tiempo sagrada. Y sí, vamos a hablar del Kanguro. Su primera aparición fue en el Peter Parker de Spectacular Spider-Man 15 en 1987. Kanguro el Conquistador es una variante con forma de canguro que parece compartir todos los poderes y habilidades estándar de Kang, incluso el poder de generar campos de fuerza que repelen la mayoría de los ataques. Lleva una armadura un poco más holgada que los demás, aunque casi parece la misma. Esta variante surgió de la Tierra 8311, la misma realidad de Spider-Ham. Vamos a ver esto en el UCM. Bueno, a ver, hemos visto un cocodrilo Loki, ¿vale? O sea, no me extrañaría que al menos como cameo se vea algo. Cogiendo un poquito de aire a partir de ahora, porque es que se vienen un montón de variantes de Kang todavía, ¿vale? Este es un vídeo largo, pero es que realmente es así. O sea, os estoy contando un montón de variantes y me estoy dejando algunas. Hablemos ahora del consejo de Cross Time Kangs. Primera aparición en el Avengers 292 de 1988. El consejo de Cross Time Kangs apareció por primera vez en el Avengers 292. En estas viñetas conocimos al consejo de Cross Time Kangs o consejo de Kangs de todos los tiempos, que no hay que confundir con el consejo de Kangs de Avengers 267 que hemos hablado antes. Es importante señalar que no todos estos Kangs eran variantes del original. Este consejo de Kangs era realmente un grupo de varios humanos, alienígenas y otras criaturas que tomaron el disfraz de Kang el Conquistador después de derrotar a los diversos robots utilizados por el Prime Kang para gobernar múltiples realidades al mismo tiempo. Esto es una paranoia y una fumada. El Kang primigenio, el Kang Conquistador, el que conocemos, despreciaba el consejo de Cross Time Kangs y toda la organización fue aniquilada de la existencia por el monstruo temporal Alioth, que estaba bajo el control de ese Kang. Alioth, pues sí, Alioth tiene relación con Kang, ¿vale? En el UCM pues ha tenido relación con Immortus, digamos, ¿no? Con el que vimos en Loki 1, pero aquí en los cómics pues tenía más que ver con el Kang Prime. Veremos este consejo en el UCM. Por poder ver, se podría ver, pero yo creo que es más una referencia. Por ejemplo, el hecho de que Alioth derrote a esos Kangs, ¿no? Es un poco lo que sucedió con el que permanece. A lo mejor vemos un flashback de esa guerra, a lo mejor sí que vemos referencias, vemos un montón de variantes, ¿no? Variantes parecidas al actor y variantes que no tienen nada que ver, ¿no? Por ejemplo, había una Nebula Kang, un Kang Kong, o sea, un mono, un King Kong Kang. Sí. A lo mejor vemos eso, yo qué sé, ¿no? Pero no creo que tengan importancia, yo creo que será como de refilón. Y si aparece será en Kang Dynasty. Hablemos ahora de Kang, de la Tierra 924. Su primera aparición fue en el Excalibur 49 de 1992. Y es que esta variante de Kang, que no se llama Kang, se llama Kang, este personaje ha hecho un cameo muy breve en ese cómic, ¿no? En Excalibur, que por cierto está guay el cómic porque hay muchos viajes multiversales. Pues eso, nos presenta una variante de Kang, es igual, más o menos, ¿no? En cuanto a físico y todo y tal, pero tiene la diferencia de que puede agrandar su cuerpo rollo Ant-Man. ¿Podríamos ver a este personaje en el UCM? Ya te digo, yo creo que vamos a ver un montón de estos simplemente como fondo, o sea, ya sea en una guerra multiversal, muriendo, lo que sea, o en el consejo de Kangs, ¿no? Que vayan apareciendo por ahí, pero tal como que tengan importancia, no lo creo. O sea, yo creo que al final, como mucho, yo creo que debe de haber 3 o 4 variantes, como mucho, de Kang en el UCM que realmente tengan importancia, ¿vale? El Kang Prime, que es el de Ant-Man, yo creo, el que hemos visto ya en Loki, muy posiblemente debe de haber uno de la Tierra 616 y a lo mejor pues vemos a uno que sea una mezcla de Kang con Beyonder en Secret Wars. Pero bueno, de todas formas yo os voy contando. Vamos con otra versión, el Papa Immortus o el Papa Kang, el Inmortal, de Tierra X o también llamada Tierra 9997. Y es que su primera aparición fue en el universo X1. Esto fue un cómic que la verdad pues estuvo muy bien, ¿no? En una época en que Marvel pues estaba un poco perdida y tal. Es una historia de un universo totalmente diferente, donde todo está como mezclado, ¿vale? O sea, hay variantes
que son bastante diferentes, pero con alguna cosilla similar. Y en este caso, pues Kang, o Immortus, es el papa de esa tierra. Los objetivos de la iglesia del Immortus son destruir las antorchas humanas de Reed Richards, lo que permite a la humanidad mantener sus mutaciones. Al completar este objetivo, la iglesia de Immortus abandonaría la Tierra para colonizar las estrellas. Immortus es aconsejado en su papel por un hombre misterioso conocido como Mr. Crutch, quien es Mephisto, intentando llevar a la humanidad a su propia desesperación. En este universo alternativo, ya te digo que fue por Alex Ross y tal, estuvo muy chulo, pero ya te digo, si esto lo explorasen, sería meterse en un follón. Hay una cosa muy curiosa y es que Immortus se convierte en Kang por las nieblas terrígenas que le convierten en mutante, para que veáis un poco la mezcla de historias que hay en ese universo. Y lo dicho, ¿vamos a ver esto en el UCM? La verdad, no lo creo. No creo que veamos este Kang, a lo mejor ya te digo, como una referencia de fondo y tal, pero no creo que tenga importancia porque sería meterse en eso, ¿no? En una tierra diferente, totalmente diferente, que todo está mezclado y que poco tiene que ver con el 616, digamos que es como que una reinvención de todo el universo. Vamos con la versión de Centurión Escarlata, de la Tierra 6311. Su primera aparición fue en el Avengers 38 en 2001. Hay que decir que el primer Centurión Escarlata fue el propio Kang, ya lo hemos comentado antes, pero el segundo Centurión Escarlata fue Marcus Kang, un hijo de Kang en una línea de hijos producidos por el Conquistador del Tiempo. Sí, Kang tiene una línea temporal donde hace hijos. Están ahí, en plan, hostia, me apetece tener un hijo, me voy a la línea temporal. Este hijo, digamos, fue un poquito el mimado de Kang, ¿vale? Le entrenó en la lucha, la verdad es que era bastante poderoso, pero no podía ser perfecto. Hubo un momentito en que su hijo pues le medio traicionó y Kang, pues para regañarlo, lo mató. Después de esa intentona, ¿no? De ahí pues tener un hijo que le hiciese caso y tal, pues parece ser que dejó la línea temporal esa de los hijos y no activó otros hijos, porque los tenía ahí como congelados. La gente normal congela espermatozoides, ¿vale? Pues Kang congela hijos ya hechos, maduros. Es un poco retorcido ese señor. ¿Veremos esta versión en el UCM? Eso no lo descarto, porque el hecho de que en una película de Vengadores haya esbirros, creo que viene bien, pues para el principio de la película empezar a ver peleas, ¿no? Normalmente no se enfrentan ya directamente al villano. Lo vimos, por ejemplo, con Infinity War, que estaba la Orden Negra, ¿no? O la Orden Oscura, que dio bastante juego y tal. A lo mejor, pues eso. Pero también sería repetir un poco los hijos de Thanos, el hijo de Kang. Bueno, a lo mejor no lo hacen, ¿no? Pero bueno, que no me extrañaría. Hablemos de Nathaniel Richards, Iron Lad. Su primera aparición fue en el Young Avengers 1 de 2005. Este Nathaniel Richards nacería en el siglo 30 de la Tierra 6311. Esta Tierra alternativa era un futuro oscuro donde la Tierra sufrió las consecuencias de múltiples guerras y catástrofes, provocando que este planeta estuviera prácticamente muerto. Nathaniel crecería como un niño con una inteligencia extraordinaria y con la idea de que este podía salvar a la humanidad, aunque este no lo sabía, pero estaba destinado a convertirse en Kang, el Conquistador, en el futuro. Nathaniel Richards, de 16 años, vivió en el siglo 30 cuando se le acercó su yo del futuro, Kang, quien le rescató de unos matones y le dio a Nathaniel la armadura neurocinética, como un signo de buena voluntad, y le mostró a Nathaniel destellos de su futuro, donde estaba destinado a convertirse en un conquistador que viajaría en el tiempo y que su destino era luchar contra los heroicos Vengadores. Kang esperaba que su yo pasado comenzara el camino destinado antes de lo planeado. Sin embargo, el joven Nathaniel estaba horrorizado por lo que estaba destinado a convertirse y atacó a su yo futuro. El joven decidió renunciar a su destino y usó las capacidades de viaje en el tiempo de su armadura para viajar en el tiempo a la era moderna de la Tierra 616, donde con su armadura modificada lideró un equipo de superhéroes conocido como los Jóvenes Vengadores bajo el alias Iron Lad. Estando los Jóvenes Vengadores, quería preparar al equipo porque sabía que se enfrentarían a Kang. Iron Lad incluso tiene una relación con Estatura, Cassie Lang. Ojito. Pero por muy buenas que sean sus intenciones, al final, si tu futuro es convertirte en Kang el Conquistador, es que es el futuro. Así que podríamos ver una versión de este personaje en el UCM. Yo creo que sí, yo creo que es algo que realmente tiene chicha como para que podamos verlo, ¿no? A lo mejor en un Kang Dynasty, a lo mejor Kang Dynasty presenta a los Jóvenes Vengadores, ¿no? Y vemos el pasado de... Bueno, el pasado, ¿no? El origen de este Kang, ¿no? Con el Kang de Ant-Man, ¿no? El Kang de Ant-Man intentando convencer a este Kang joven viajando al pasado en el 616 y tal, ¿no? Bueno, no sé.
algo así creo que podríamos verlo. El tema de los jóvenes vengadores en el UCM creo que está bastante claro, ¿no? Ya hemos visto varios personajes y seguramente que en un futuro van a juntarlos. De hecho, el otro día Sarah Finn, la directora de casting, ¿no?, del UCM, comentó que una de las cosas que más le hacía ilusión era formar a estos jóvenes vengadores. Vamos con Nathaniel Richards, Kid Immortus, de Tierra 6311. Su primera aparición fue en el Fantastic Four Volumen 2, número 8 de 2013. Ojito porque las cosas aquí se complican un poco. Y es que este Nathaniel adoptó la identidad de Kid Immortus y en algún momento del futuro Kid Immortus creó una alianza con una joven Ravonna Renslayer, la amada de Kang, que es, por cierto, el personaje que vimos ya en Loki 1. El objetivo de Kid Immortus era, ojito, que no se fusionaran tres personajes muy potentes: Kang, Doctor Doom y Anilus. Una fusión que tenía nombre: Doom el Conquistador Aniquilador. Esta variante de Kang también posee los poderes de poder agrandarse, empequeñecerse, ¿vale?, de multiplicar sus soldados y todo. La verdad es que es una variante que no ha acabado nunca de convertirse en Kang, que es bastante poderosa, ¿vale? Podemos ver a este personaje en el futuro del UCM. Me cuesta creerlo, pero oye, si hemos visto ya a un Immortus, ¿no?, digamos con Loki temporada 1, ¿por qué no ver una versión joven que quiera, bueno, pues a lo mejor eso, pues derrotar a los otros Kangs, intentar que no suceda algo, como por ejemplo puede ser el tema de las incursiones, ¿no? A lo mejor el Kang que vemos del pasado, digamos, ¿no?, de ese Kang que ya hemos visto en Loki, ¿no?, se ha parecido a este. Pero bueno, ya te digo, es una paranoia que no creo que acabe sucediendo, ¿no?, tal cual, ¿no? Digo, sobre todo con el traje este y tal. Otra variante más: Nathaniel Richards, Mr. Griffon, de la Tierra 6311. Primera aparición en el All New, All Different Avengers 2015, número 1. Como consecuencia de una falla en el flujo del tiempo, Kang el Conquistador se dividió en diferentes versiones de sí mismo. Una de estas versiones quedó atrapada a principios del siglo XXI, retenida por algún tipo de cortafuegos del tiempo. No dispuesto a esperar 2000 años para ponerse el día en su era original, este Nathaniel Richards decidió crear su propia dinastía en este periodo de tiempo. Bajo el alias de Mr. Griffon, Kang se convirtió en un hombre de negocios solicitando ayuda de varios villanos para hacer crecer su imperio. Compró la Torre Stark y fundó Kang Industrias. Comparte esencialmente los mismos poderes y habilidades que otras variantes de Kang, aunque demostró su habilidad tecnológica singular al apoderarse de Visión. Reprogramó el androide para que lo ayudara en su lucha contra los Vengadores. Visión pudo arrebatarle el martillo a Jane Foster, casi derrotando a una lista apilada de Vengadores que incluía a Miss Marvel y Miles Morales. ¿Podríamos ver una versión de este Kang en el UCM? Sí, podría ser, ya que vimos un gran huevo de Pascua a este personaje en el episodio 5 de la serie de Marvel Studios Loki. En ese episodio vemos que Loki cae en un mundo distópico donde la Torre de los Vengadores tiene el logo Kang. Y hay que recordar que el edificio de Tony Stark todavía no tiene comprador, o sí que tiene comprador, pero no tiene todavía cara en el UCM, ¿vale? La Torre Stark es comprada por alguien. ¿Por quién? No lo sé. A lo mejor es por una versión de Kang. Atención a esta variante: Kamala Kang. La vimos en Infinity Wars de 2018. Y es que creo que es el Kang más extraño de todos. Durante el evento de Infinity Wars de 2018 vimos a una Gamora desquiciada usar la gema del alma para aplastar cada alma en el universo, una junto con otra, creando así el Grab World. Uno de los personajes combinados creados por este evento sería Kamala Kang, que es una fusión de Miss Marvel y Kang. Incluso sus historias de origen se juntaron, ya que los intentos de Kamala de utilizar el viaje en el tiempo resultaron en una tragedia personal. Afortunadamente para Kang y Kamala, su unión duró poco. Cuando Kamala estuvo expuesta a una niebla cronógena, obtuvo no solo la capacidad de estirar su piel, sino también de estirarse a sí misma a través del tiempo y del espacio, vistiendo un traje de contención que se parecía al de Kang. ¿Podríamos ver esto en el futuro del UCM? Bueno, ¿por qué no? Ya tenemos a Kang, ya tenemos a Miss Marvel y además tiene pinta de que el guantelete de Kamala tiene que ver con Kang. No sabemos muy bien lo que ocurrirá en Secret Wars, ¿vale? Pero es muy probable que en Secret Wars veamos ese tipo de cosas, mezclas chungas, mezclas súper raras, ¿no? Un universo creado de cero con mezclas de otros universos y tal, podría ser, así que bueno, no lo descarto. Vamos ahora con Kang, el Devorador del Tiempo, de la Tierra 18.854. Lo vimos en el cómic Exiliados volumen 3, número 1 de 2018. Básicamente, en resumen, este Kang mató a Galactus y obtuvo sus poderes, ¿vale? Y pues la verdad, en vez de comerse pues planetas, ¿no? En vez de devorar planetas, devora universos. ¿Vamos a ver esto en el futuro? Bueno, pues por ahora no lo creo, porque Galactus no ha salido todavía. Vamos ahora con el Kang o falso Doctor Doom. Su primera aparición fue en el Kang Conquistador número 3 de 2021. En ese cómic básicamente se habla de que en algún momento de su historia, Kang
sustituyó a Doctor Doom. Lo típico de los cómics. Doctor Doom muere, pero de repente aparece otra vez. Bueno, pues parece ser que en una de esas historias Kang, digamos que se hizo pasar por Doctor Doom. Poco más. ¿Veremos esto en el futuro? No lo creo. Creo que esto pues está guay, pero no vamos a ver a Doctor Doom todavía, supongo. Y ya te digo, hay un montón de variantes que es que tengo aquí el guión y realmente hay un montón que es que ni os voy a comentar porque son paranoias. Pero sí que voy a acabar con una versión que es interesante, ya que no se ha visto en los cómics, pero sí en animación. En la serie de Avengers United Day Stand de 1999, conocimos a Kang Robot. En esta serie animada, Kang, con forma totalmente robótica, fue un viajero en el tiempo del siglo 41. Kang gobernó la Tierra de esta realidad con mano de hierro. Como era un robot. Pero fue encarcelado en un obelisco por una rebelión de los habitantes del planeta. Después fue liberado por el sobrino de Falcon en el siglo XXI, y posteriormente él se enfrenta contra los Vengadores. Finalmente, para salvar a la avispa, Ant-Man le dio el obelisco a Kang, resultando sin este saberlo que el obelisco contenía un virus que atrapó a Kang entre dimensiones. ¿Vosotros habéis entendido algo? Yo no, la verdad. Y mira que era una serie para niños, pero bueno, la verdad es que es un poco complicado, ¿no? Es que es un personaje muy complicado, Kang, pero seguramente que se va a simplificar de alguna forma en el UCM. Lo dicho, hay un montón de variantes, es un personaje muy rico y seguramente que se van a crear variantes diferentes en el UCM, ¿vale? Por ejemplo, lo que os comentaba de que veamos un Kang que se mezcle con Beyonder, por ejemplo, pues es muy posible que ese sea una versión de un Kang poderosísimo en Secret Wars. ¿Por qué no? Da muchísimo juego este personaje y yo estoy muy contento de que este año lo veamos un montón de veces. No descarto que lo veamos aparte de Ant-Man y aparte de Loki en algún sitio más. En fin, mutantes inhumanas, ¿qué os ha parecido este vídeo? Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, like, suscribíos si sois nuevos en el canal. Si no sois nuevos, pues oye, esta es vuestra casa. Mi nombre es Dani Laji, nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.